Muchas gracias a todos por la conexión. A veces sé que es complicado llevar estos cursos que son buenos y son prácticos de noche. Uno llega agotado a veces de ya de estudiar o de trabajar, pero nada, valoro mucho que se hayan podido conectar a esta sesión. Bien, el día de hoy vamos a dividir esta sesión sobre las audiencias en la nueva Ley Procesal del Trabajo, específicamente durante la primera instancia. La sesión va a estar dividida en estos bloques. Primero vamos a entrar a entender qué cosa caracteriza a la nueva ley procesal de trabajo y en específico las audiencias, ¿no? Cuáles son los principios bajo los cuales se rigen estas audiencias. Luego vamos a entrar un poco a ver cómo se da el proceso ordinario laboral y en qué se distingue del proceso abreviado laboral, ¿no? Dentro de este tipo de procesos vamos a hablar de la audiencia de conciliación y de juzgamiento en el proceso ordinario y de la audiencia única en el proceso abreviado. Luego pasaremos a explicar algunas técnicas de litigación oral y finalmente, bueno, conversar un poco sobre algunas reglas de oro, especialmente para los que litigan, ¿no? O para quienes están quizás próximos a litigar. Y cerraremos con algunas recomendaciones prácticas. Para empezar, quiero que nos quedemos con una idea, ¿no? La nueva ley procesal del trabajo, a diferencia de la norma antecesora que existía, eh, tiene detrás o bueno, el principio fundamental es la oralidad, ¿no? Eso no significa que durante el proceso judicial laboral con la nueva ley no existan escritos judiciales, en realidad existen, ¿no? Pero en este caso las audiencias y principalmente la audiencia de juzgamiento o en todo caso la audiencia única en los procesos abreviados son las etapas donde se van a materializar los principios que caracterizan al nuevo proceso laboral en general, ¿no? ¿Por qué las audiencias son tan importantes? El artículo 1 del título preliminar de la nueva Ley Procesal de Trabajo nos habla de, bueno, de la inmediación, de la oralidad, del principio de concentración, la celeridad también, ¿no? El principio de veracidad. Y también nos habla de el rol activo o el rol protagónico que también tiene el juez, además de las partes procesales y claramente de sus abogados, ¿no? Si uno quiere identificar dónde es que se materializan todos estos principios de manera más evidente, la respuesta es en la audiencia, ¿no? Tenemos al juez frente a las partes, escuchando directamente sus posiciones, interrogando también, dirigiendo la actuación probatoria, incluso muchas veces, dependiendo de la complejidad del caso, emitiendo el fallo en la misma audiencia. Por eso, en una audiencia no debemos pensar que simplemente estamos como en una etapa de trámite o en un trámite más dentro del proceso, ¿no? Porque en realidad es un momento de litigación, ¿no? Es un espacio para litigar y para tratar de convencer al juez de la posición que tenemos, ya sea como defensa de la parte demandada o defensa de la parte demandante, ¿no? ¿Qué significa realmente la oralidad? Aquí es importante hacer una precisión. Cuando hablamos de oralidad, no significa que nuestro sistema procesal de trabajo haya eliminado completamente al sistema escrito, ¿no? O que tengamos un proceso únicamente oral, ¿no? Seguimos teniendo demanda, contestación de demanda, escritos de apelación de repente, ¿no? O téngase presente, pero lo que sí ocurre es que ya los juzgados laborales suelen requerirle muchas veces a las partes que no presenten escritos innecesarios o dilatorios, porque todo lo que tengan que decir, además de la contestación de demanda o la demanda misma, lo pueden hacer durante la audiencia, ¿no? Entonces, lo que cambia realmente con la nueva ley procesal del trabajo, que valga la precisión, no es una ley tan nueva tampoco, ¿no? En realidad esta norma ya empezó a regir desde el año 2012, han pasado 14 años, pero bueno, es el título que se le dio para diferenciarla de la ley 26636, que era la antigua ley procesal de trabajo. Pero bueno, para no salirme un poco de eso y volver a a lo que estábamos hablando, en realidad la oralidad implica que al día de hoy los procesos laborales son duales, si podemos llamarlo de alguna manera, porque tienen una parte escrita, un componente muy importante escrito, pero un componente
igual de relevante oral, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la audiencia, lo oral va a adquirir una posición central. Por ejemplo, imaginemos que en un proceso judicial, no sé, de indemnización por daños y perjuicios derivada de un despido incausado, la parte demandante de repente solicita el pago de lucro cesante, ¿no? Alegando que durante el tiempo que duró el despido, esta persona no ha podido percibir los ingresos suficientes para poder solventar sus gastos, ¿no? Su canasta básica. Y de repente esa es la teoría del caso dentro del escrito de demanda. Pero ¿qué pasa? Y eso lo pongo en modo ejemplo porque es un caso real en realidad, ¿no? ¿Qué pasa si durante la audiencia el juez, haciendo las preguntas que considere pertinentes, llega a escuchar que la demandante en realidad durante ese tiempo que estuvo despedida, sí recibió otro tipo de ingresos? Y para entrar un poco más en detalle, ¿no? En este caso, bueno, a mí me ha tocado estar del lado de la defensa técnica de la empresa y claro, en el escrito de contestación de demanda, nosotros habíamos solicitado, por ejemplo, como medios de prueba, que se oficie a la SUNAT para que la SUNAT pueda emitir el reporte de los ingresos de cuarta y quinta categoría de esta persona que había demandado para poder verificar si había percibido ingresos formales. Y SUNAT al momento de responder el oficio adjuntó las constancias de las rentas de cuarta y quinta categoría y así la empresa pudo demostrar en el proceso que en realidad el lucro cesante no debía ser amparado porque la demandante sí había percibido rentas de cuarta y quinta categoría. Entonces, en ese caso en específico, lo que le sirvió a la empresa fue, uno, presentar los, digamos, el medio probatorio consistente en el oficio a cursar a SUNAT para obtener una respuesta más concreta. Y dos, también lo que le sirvió mucho a la empresa fue el interrogatorio que realizó el juez, ¿no? Al consultarle a la demandante a raíz de estos oficios o esta respuesta de la SUNAT, consultarle si efectivamente había laborado durante ese tiempo que duró su despido y que ella alegaba no haber percibido ningún tipo de ingreso. En audiencia, pese a que esto no estaba en su escrito de demanda, la demandante afirmó que sí, que había estado laborando bajo recibo por honorarios para la empresa de una amiga. Entonces, ¿cómo ha terminado este caso? Por lo menos en la sentencia de primera instancia, ¿no? El juez lo que resolvió es que el lucro cesante solicitado por la demandante no debía ampararse en la totalidad que ella lo solicitaba y con algunas operaciones matemáticas hizo o algún tipo de deducción por los ingresos que ella había estado percibiendo por otras fuentes y finalmente determinó una cuantía a amparar de la demanda, ¿no? Entonces, por eso es que menciono que lo que se dice en audiencia oralmente resulta ser muchas veces determinante e inclusive cuando eso no está en la formalidad escrita, ya sea en la demanda o en la contestación de demanda, ¿no? Y esto tiene pues obviamente una consecuencia práctica, ¿no? No basta con haber presentado un buen escrito, ¿no? Una buena demanda, una buena contestación, sino que también tenemos que saber defender lo que se ha dicho por escrito de manera oral. Bueno, ahora pasemos un poco como regla general a las reglas de conducta durante un proceso judicial, durante las audiencias en realidad, ¿no? Respeto y colaboración. Probablemente ustedes ven estas palabras y piensan que son, digamos, términos bastante básicos y que ya están sobreentendidos. Pero lo cierto es que la norma, la nueva ley procesal de trabajo, prevé estas reglas de conducta, ¿no? Y esto en la práctica es bastante importante, no solo por el simple hecho de que obviamente debemos guardar el respeto en cualquier tipo de diligencia en la que nos encontremos, sino también porque hay una consecuencia jurídica si es que esas reglas no se cumplen, ¿no? Por ejemplo, si es que interrumpimos en una audiencia, utilizamos indebidamente el celular, eh, o de repente abandonamos la audiencia injustificadamente, eso tiene una consecuencia. Al día de hoy, la mayoría de audiencias, por lo menos laborales, se realizan de manera virtual, ¿no? Ya las audiencias presenciales han ido quedando un poco de lado a raíz de la virtualización de los procesos judiciales con ocasión de, o bueno, tras la pandemia del COVID, ¿no?
eso obviamente tiene sus pros, tiene sus contras. De repente dentro de los pros tenemos que los procesos pueden ser más céleres. Un mismo abogado, por ejemplo, puede llevar varias audiencias en un mismo día. Antes eso era casi imposible por la carga judicial que había, ¿no? Y la programación de audiencias físicas. Al día de hoy la virtualización ha ayudado muchísimo. Como un punto en contra, tal vez, es que quizás el tema de la virtualidad hace que muchas veces no se preste la atención necesaria o debida a lo que se está diciendo en el acto. Es más, yo les aseguro que algunas de las personas que pueden estar conectadas el día de hoy, de repente han querido participar y están ahí, pero a la par están haciendo otras cosas. Puede que estén viendo historias de Instagram, de TikTok, o de repente estar respondiendo correos. Y ese es un tema o un defecto también de la virtualidad, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse y así también nos hemos adaptado, nos hemos sabido adaptar a los procesos judiciales. De repente alguno de ustedes también puede que haya visto algunos videos de este año, no solo en Perú, sino en otros países, que graban audiencias en las que inclusive los jueces se están quedando dormidos. Entonces, ese es también un defecto de la virtualidad, ¿no? Es distinto intentar convencer al juez, expresar tus argumentos o inclusive mostrar medios de prueba en una audiencia física, ¿no? De repente la sensación es como mucho más fuerte, ¿no? Como sientes un poco más de conexión quizás con el juez que te está escuchando o los jueces si se tratase de una audiencia en segunda instancia, ¿no? Y bueno, estas reglas de conducta, cuando no se cumplen, como les decía, tienen una consecuencia, ¿no? La ley obviamente sanciona alegar, por ejemplo, hechos falsos, ofrecer pruebas inexistentes, de repente obstruir una prueba también. Y bueno, por eso las reglas de conducta deben respetarse. Y no es simplemente bueno, vamos a quedar mal frente a nuestra contraparte, nuestro colega o el juez, sino que como abogados podríamos inclusive ser multados, ¿no? Y las multas pueden variar desde media a 5 unidades de referencia procesal. Para que se hagan una idea, la unidad de referencia procesal al día de hoy, para el 2026, es de 550 soles, ¿no? Entonces, imagínense a cuánto podría ascender una multa a un abogado o a una parte que no respeta las reglas de conducta, ¿no? Pasa a veces que algunos abogados, de repente, en el ánimo de litigar o de tratar de imponer su teoría del caso, su posición, suelen utilizar términos que podrían ser un poco irrespetuosos, ¿no? En ese tipo de escenarios, la contraparte o el abogado de la contraparte tiene la potestad de alzar la mano y hacérselo notar al juzgado, ¿no? Bueno, ¿qué más? El registro durante la audiencia. Este es otro punto fundamental, ¿no? Las actuaciones que se realizan en audiencia, salvo el momento de la conciliación o el momento en el que el juez invita a las partes a conciliar, son registrados en audio y video. Y esto es así no solo en la virtualidad, sino que inclusive antes de que los procesos se virtualicen, ya las audiencias se grababan. Y si una parte estaba interesada, podía solicitarle al juzgado que le expida una copia, ¿no? Y lleva un CD para que le puedan grabar la copia del video. ¿Para qué sirve esto? Ustedes dirán, bueno, no sé, tenerlo de recuerdo. Y no, en realidad muchas veces sirve para que las partes puedan tener la seguridad o la confirmación de los términos que utilizaron ellas mismas o sus contrapartes durante una audiencia. Y esto sirve muchas veces inclusive para preparar los escritos de apelación de sentencia, por ejemplo, ¿no? Si es que de repente consideramos que el juez no ha tomado en cuenta algún argumento que se dijo en audiencia o de repente no está valorando adecuadamente eh, algún argumento que utilizó la contraparte y que de repente nos favorece, ¿no? Entonces, para eso sirve particularmente el registro en audio y video de las audiencias, ¿no? La única etapa o el único momento en que no se registra el audio y video es en la etapa de conciliación. Y esto se da más o menos así, ¿no? Al momento de que ingresan las partes a una audiencia de conciliación, el juez siempre le suele preguntar a la parte demandada si es que tiene alguna fórmula o alguna propuesta conciliatoria, ¿no? Si es que no hay ninguna posibilidad de negociar, el juez le pide a su especialista que se reanude la grabación de audio y video, ¿no?
Entonces, esta grabación siempre se incorpora al expediente, absolutamente todos los expedientes bajo la nueva ley procesal de trabajo tienen incorporado también el registro del audio y video, ¿no? Al día de hoy seguramente bajo medios electrónicos, ¿no? Y bueno, en el acta que se emite en la audiencia de conciliación se suelen registrar también algunos temas importantes, ¿no? Como por ejemplo, si es que alguna de las partes se ha desistido de una, perdón, si la parte demandante se ha desistido de alguna pretensión o de repente si es que se da cuenta de que, a veces los juzgados dan cuenta de que al momento de presentar la contestación de demanda, la parte demandada no ha presentado los aranceles en cantidad suficiente, ¿no? Las tasas judiciales y se registra en el acta de audiencia de conciliación que se le otorga el plazo de 3 o 5 días hábiles para hacer esa subsanación, ¿no? Bien, con esta idea general sobre la nueva ley procesal de trabajo, pasemos ahora a hablar del proceso ordinario laboral, ¿no? Aquí hay una estructura muy importante porque el proceso tiene dos grandes momentos, ¿no? La audiencia de conciliación, que un poco la acabamos de mencionar y hablar un poco de eso, y la audiencia de juzgamiento, ¿no? Este es el mapa que quiero que tengan en mente, ¿no? Ese gráfico no es mío, sino que lo he extraído de una publicación elaborada por la Academia de la Magistratura, así que abajo está esa salvedad. Y bueno, como pueden ver, el desarrollo del proceso ordinario laboral es básicamente el siguiente, ¿no? Audiencia de conciliación, si es que no hay una propuesta conciliatoria que formule la parte demandada, no llega a un acuerdo finalmente, o de repente formule y la parte demandante no acepta, finalmente no hay acuerdo, el juez va a fijar una fecha para la audiencia de juzgamiento. En cuanto al plazo, para ser honestos, en honor a la verdad, va a depender de la carga del juzgado. Muchas veces, en realidad, la audiencia de conciliación se da, por ejemplo, ahorita en agosto y el juzgamiento se está difiriendo para enero del 2027 o inclusive eh, para meses después. Eso depende muchísimo de la carga de cada juzgado, ¿no? En el proceso ordinario, entonces, tenemos esa etapa de conciliación y si no hay un acuerdo, se pasa a la etapa de juzgamiento, ¿no? Entonces, en la audiencia de juzgamiento es donde nosotros, como abogados y como partes judiciales también, vamos a estar mucho más interesados. ¿Por qué? Porque ese es, por decirlo en términos coloquiales, la carnecita del proceso judicial, ¿no? En esa etapa de la audiencia de juzgamiento vamos a tener una confrontación de las posiciones, va a haber actuación de los medios probatorios y van a haber los alegatos de cierre de clausura, ¿no? Inclusive muchas veces, dependiendo del caso, el juzgado puede emitir sentencia en ese mismo acto, ¿no? No es lo común porque usualmente suelen haber muchas incidencias en el proceso, por ejemplo, si se presentan medios de prueba diferidos, como la solicitud de oficios, el proceso se va extendiendo, ¿no? Y puede haber inclusive programaciones de continuación de audiencia de juzgamiento, ¿no? Bien, ahora, con la primera parte del proceso ordinario, ¿no? La audiencia de conciliación. ¿Qué ocurre si alguna de las partes no asiste, ¿no? Esta es una de las cosas que es importante tener clarísimas también antes de entrar a una audiencia de conciliación, ¿no? Si el demandante no asiste, el demandado podría, bueno, en realidad, antes de que se virtualicen los procesos judiciales, lo que te dice la norma es que la contestación de demanda se presenta el día de la audiencia de conciliación. Entonces, antes de pandemia, lo que se hacía en los juzgados era uno se acercaba al local del juzgado, en la fecha y hora citadas, se acercaba con sus juegos de contestación de demanda, uno para la parte demandante, otro para el juzgado y el cargo con el que uno se quedaba, ¿no? Entonces, cuando se producía una asistencia, en este caso de la parte demandante, la parte demandada podía o cumplir con dejar su escrito de contestación de demanda o podría también hacer como que no asistió. ¿Y esto con qué finalidad? Con que se emita un acta de inasistencia de ambas partes. ¿Y por qué? Porque si ambas partes inasisten y no solicitan una reprogramación dentro de los 30 días naturales siguientes, el proceso concluye por inasistencia de las partes, ¿no? Entonces, esa es una forma, de hecho, de conclusión del proceso que está regulada también en la nueva ley procesal de trabajo. ¿Qué pasa si es el demandado el que no asiste? De repente, esta es la parte más perjudicada porque se le declara en rebeldía. ¿Y qué implica esto?
que ya los medios probatorios que tenían de repente su escrito de contestación de demanda no van a poder ser valorados como medios probatorios. Igual podría presentar un escrito, pero ya no a manera de contestación de demanda, sino a manera de téngase presente. Y el juez quizás de oficio podría emitir algún juicio de valor sobre alguno de los medios probatorios presentados en ese escrito, ¿no? Pero si no asiste, perdón, se me fue el término, pero incide en rebeldía automática, ¿no? Entonces, bueno, esos son los supuestos en realidad. Si es que una de las partes inasiste, como mencionaba hace un momento, tiene la posibilidad de solicitar una reprogramación y si la hace dentro de ese plazo de los 30 días, el juez está llamado a poder acceder a la solicitud y presentar una programación, ¿no? Ahora, algo importante a tener en cuenta es que la audiencia de conciliación no es un mero trámite, aunque muchas veces pareciera que lo es. Y esto lo digo porque muchas veces las empresas, las partes demandadas, no tienen una propuesta de conciliación, ¿no? En realidad, muchas veces la indicación que se recibe de repente de las altas gerencias es no conciliamos y vamos con el proceso judicial hasta el final, porque el proceso judicial puede tardar 1 o 2 años, inclusive si de repente el proceso termina en la Corte Suprema podría tardar mucho más, 3 años. Inclusive hay procesos que han iniciado, no sé, en el año 2012, 13, 14 y a la fecha siguen en curso, porque muchas veces pueden existir diversas incidencias, ¿no? Como que, por ejemplo, una sentencia se declara nula, se vuelve a emitir la sentencia de primera instancia, esta se vuelve a apelar, entonces todo eso hace que el proceso se dilate, ¿no? Pero volviendo al tema de la audiencia de conciliación, como les decía, muchas veces las empresas no tienen ese ánimo conciliatorio, ¿no? Entonces ahí viene un poco también la labor del abogado de evaluar el caso, de ver las posibilidades de ganar, o si es que considera que de repente hay más posibilidades de que la parte demandante gane el proceso, quizás como dice un dicho, más vale un mal acuerdo que un proceso largo, ¿no? Entonces de repente es mejor cerrar el proceso bajo un acuerdo o una transacción extrajudicial o de repente en la misma audiencia y ya no alargar más el proceso, ¿no? Porque eso implica no solo costos de abogados, sino costos de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente va a depender igual de cada organización, ¿no? Entonces, la importancia, digamos, de la audiencia de conciliación la tiene que hacer saber muchas veces el abogado a su patrocinado, ¿no? Entonces, esta audiencia en realidad empieza mucho antes de que uno entre a la sala de audiencias de cualquier juzgado, ¿no? Uno de los errores más comunes es precisamente llegar sin una propuesta conciliatoria o inclusive muchas veces sin explicarle al cliente que tiene esa posibilidad. A veces los clientes obviamente no son abogados siempre o no tienen un abogado in-house dentro de la empresa, entonces no sé, si no se le explica bien que existe esta posibilidad dentro del proceso, podrían creer que el juicio tiene que continuar hasta que haya sentencia y no necesariamente es así, ¿no? Entonces, si representamos a una empresa, deberíamos saber antes de la audiencia cuál es nuestra posición, si es que la empresa está dispuesta a negociar, cuál es el monto mínimo por el que podría negociar y el monto máximo, sobre todo el tope, ¿no? Eh, es decir, qué estamos como parte demandada dispuestos a ofrecer, ¿no? ¿Qué cosa no se puede aceptar? De repente, si la pretensión es, no sé, $500.000 y la empresa dice, oye, puedo máximo darle $50.000 y el demandante dice, no, dame la mitad de lo que pido, $250.000, obviamente vamos a estar muy lejos de eh, la expectativa del demandante para llegar a un acuerdo conciliatorio, ¿no? Entonces, hay que revisar como abogados siempre esos escenarios, ¿no? También, obviamente, validar si contamos con poderes suficientes para conciliar, ¿no? Si es que la persona que nos está acompañando, el apoderado o representante de la empresa, tiene esos poderes para conciliar, porque el juzgado va a revisar que los poderes estén expresos así en registros públicos, ¿no? O si es que nos han dado poder para actuar como apoderados, además de abogados, también verificar que contemos con estas facultades, ¿no? Porque muchas veces la negociación puede verse frustrada por ese tipo de falencias, ¿no? Eh, Ahora llegamos al corazón del proceso ordinario, ¿no? A la audiencia de juzgamiento. El artículo 44 de la nueva Ley Procesal de Trabajo establece que en la audiencia de juzgamiento
Se va a realizar pues en un acto único. Y ahora, ¿por qué es un acto único? Porque estas tres subetapas, por así decirlo, se dan en esa misma diligencia. La confrontación de posiciones, la actuación probatoria y los alegatos y la sentencia. Pero muchas veces puede pasar que la actuación probatoria eh, se queda ahí y por alguno u otro motivo se suspende la audiencia y se hace una programación de la continuación de audiencia, ¿no? No es tan usual y va a depender mucho, sobre todo creo, de los medios probatorios que se presenten, o a veces también depende si se han presentado defensas de forma, ¿no? Excepciones, por ejemplo. Si son muchas las excepciones planteadas para no alargar la diligencia por la programación que tiene el juzgado de las audiencias del día, podría también suspender la audiencia y programar una continuación, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo habitual de las audiencias de juzgamiento, que tienen estas subetapas de confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia, es importante entenderlas para también saber cómo prepararnos, ¿no? Como abogados o como futuros abogados, ¿no? No podemos pensar en la confrontación de posiciones si no sabemos qué pruebas tenemos y qué pruebas también tiene la contraparte, ¿no? Si no tenemos contemplados nuestros alegatos de entrada, qué cosa vamos a decir, qué cosa vamos a decir para cerrar también nuestros alegatos, ¿no? En los alegatos de clausura. Todo ello forma parte, obviamente, de una misma estrategia de litigación, ¿no? Entonces, es importante saber eso, ¿no? En cuanto a la confrontación de posiciones, bueno, al momento de que se inician los alegatos, el abogado de la parte demandante tiene que indicar claramente cuáles son sus pretensiones y cuáles son los fundamentos de hecho y también de derecho, ¿no? Que sustentan esas pretensiones. La idea dentro de los alegatos iniciales es convencer desde la primera oración que uno dice, convencer al juez, ¿no? Entonces, muchas veces algo que se estila hacer es utilizar una frase que sea como la que va a impulsar todo el desarrollo de nuestros alegatos y reiterarla, ¿no? Por ejemplo, no sé, si pongo el ejemplo de un proceso judicial de despido nulo de un dirigente sindical. Imagínense que yo simplemente diga, bueno, señor juez, este es un proceso judicial en el que se ha despedido a mi patrocinado por el simple hecho de ser un trabajador sindicalizado. Esa sería una opción, pero imagínense que yo lo planteo de esa manera. Señor juez, esto se trata de una cacería de brujas. Y ahí recién empiezo, ¿no? A mi patrocinado se le ha despedido por ser trabajador sindicalizado. Entonces, por lo menos ya atrapas al juzgado con una frase que llame la atención, ¿no? Y luego esta frase que se ha utilizado se puede repetir como para tratar de calar en la mente del juzgado, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera etapa de confrontación de posiciones. Obviamente la parte demandada va a tener que decir también cuáles son los hechos que contradicen la demanda y cuáles son los argumentos procesales, ¿no? La idea es que los alegatos iniciales, los de apertura, sean breves, ¿no? Donde más de repente vamos a tener tiempo de explayarnos es en los alegatos de cierre. ¿Por qué? Porque aquí simplemente estamos planteando nuestras posiciones, nuestras teorías del caso, ¿no? Pero en los alegatos de cierre no solo vamos a reiterar nuestra posición, sino que vamos a hacer mención también a qué cosas se aprueban en el proceso, con nuestros medios probatorios, con los que aportó la otra parte, y bueno, todos los medios probatorios obviamente forman parte del proceso, qué cosa no se ha aprobado también, y ya rematamos con los argumentos jurídicos de por qué corresponde o no corresponde que se ampare la pretensión o las pretensiones de una demanda, ¿no? Entonces, al momento de la confrontación de posiciones o los alegatos iniciales, es algo breve, pero que llame la atención del juzgado, ¿no? Y justamente relacionado con esto está la teoría del caso, ¿no? Que es básicamente la versión que tiene cada parte sobre lo que ocurrió en determinada situación, ¿no? Como ya hemos mencionado antes, el proceso laboral es un verdadero proceso por audiencias en el que va a primar la oralidad, entonces es muy importante tener un buen manejo oral de lo que se está diciendo, ¿no? Una buena litigación, ¿no? Este hecho impone la utilización de técnicas propias de la litigación oral, ¿no? Como la teoría práctica, la teoría jurídica, ¿no? Y la base probatoria. Entonces, en la teoría
fáctica, perdón, existe esa identificación de la acción, quiénes fueron o quiénes son los sujetos involucrados, las circunstancias, el tiempo y el lugar, ¿no? Y es muy importante a veces, dependiendo del caso, mencionar algunos aspectos desde el inicio, ¿no? Por ejemplo, si estamos ante un caso de repente de despido por hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, la parte que está demandando o impugnando su despido tendría que mencionar algo lo suficientemente importante como para que el juez empiece a dudar, oye, pero realmente esta persona incurrió en actos de hostigamiento sexual y por su lado la empresa o la defensa técnica de la empresa tendría que estar en la capacidad también de tratar de convencer al juez desde un inicio de que ese despido fue válido y que lo que primó detrás era la protección a otra trabajadora o trabajadora que había sido víctima de hostigamiento sexual, ¿no? Por poner un ejemplo. Luego viene ya la parte teórica, pero jurídica, ¿no? Los hechos que estamos relatando obviamente tienen que estar subsumidos en el supuesto de la norma, en el supuesto legal, y obviamente deben satisfacer los supuestos de la hipótesis. Por ejemplo, ya que he mencionado el caso de hostigamiento sexual, ¿no? Antes del año 2018, la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual exigía la reiterancia, ¿no? Porque se hablaba de que debía existir una reiterancia para que un hecho califique como hostigamiento sexual. Al día de hoy eso ya no es así. Entonces, si un proceso judicial se hubiese llevado, entonces, en el año 2017-2018 sobre hostigamiento sexual y en el proceso se demostraba que la persona despedida solo había de repente incurrido en un acto una sola vez, como una tocada de repente en una parte íntima de la posible víctima, si se dan cuenta, no estaríamos ante un supuesto en el que se subsuma este hecho en el dispositivo legal de ese entonces. Al día de hoy ya no existe el elemento de reiterancia para que un caso califique como hostigamiento sexual. Entonces, bastaría que la conducta se produzca una sola vez para que este caso sí califique, ¿no? Entonces, siempre hay que revisar, obviamente, que lo que se esté debatiendo se subsuma en un supuesto de la norma jurídica y que eso obviamente pueda tener un respaldo probatorio, ¿no? Y ahí viene justo la base probatoria, ¿no? Los hechos que yo estoy contando en la audiencia que satisfacen la teoría legal, es decir, lo que está en la norma, deben obviamente también estar respaldados por los medios probatorios que estoy ofreciendo o aportando, ¿no? Entonces, lo primero, para hacerlo resumido, es saber qué decimos que ocurrió, tener clarísimo eso para una audiencia, por qué jurídicamente estos hechos son relevantes o por qué nos dan la razón. Y finalmente, con qué pruebas voy a demostrar eso que acabo de decir, ¿no? Si estas tres dimensiones, ¿no? Fáctica, jurídica y probatoria, no están conectadas, probablemente nuestra exposición tampoco va a quedar muy clara ante el juzgado y probablemente no nos compren el cuento también, ¿no? Y tengamos un resultado desfavorable. Bueno, después de los alegatos de apertura, de los que hemos estado hablando, pasamos a la etapa de actuación probatoria, ¿no? Primero, el juez determina qué hechos no necesitan de prueba. Por ejemplo, si una persona dice, ingresé a laborar para la empresa Bill Lawyer Sac el día 1 de agosto de 2026 y la empresa también menciona en su contestación de demanda, el señor Juanito Pérez de Los Palotes inició el vínculo laboral con nuestra empresa el 1 de agosto de 2026. Entonces, en realidad, no hay discusión sobre el inicio del vínculo laboral, por eso es un hecho que no va a requerir de actuación probatoria, ¿no? Entonces, una vez que el juez determina qué hechos no requieren actuación probatoria, pasa a identificar las pruebas que va a admitir, ¿no? Respecto de los hechos que sí necesitan actuación probatoria. Entonces, en ese momento también puede plantearse cuestiones probatorias si es que se han presentado en la contestación de demanda, ¿no? Por ejemplo, están las tachas, ¿no? O las oposiciones a un medio probatorio. Entonces, ¿cómo tacho un documento? De repente por falsedad, ¿no? O de repente una cuestión probatoria de oposición. Oye, me están requiriendo que presente de repente registros de entrega de equipos de protección personal del año 1993. Debido a la antigüedad, no tengo esos documentos. Entonces, puedo plantear de repente una cuestión probatoria, ¿no? Una vez que esto pasa, ya pasamos a la actuación de los medios probatorios, ¿no? Y en esa actuación, a veces los jueces lo que hacen simplemente es
leen lo que se ha dicho en la demanda y la contestación de demanda respecto a cada medio probatorio, o a veces le dan la posibilidad a las partes de que indiquen cuál es el valor de esas pruebas, ¿no? ¿Qué cosa se demuestra con cada una de esas pruebas? Va a depender mucho también del manejo del juzgado. Y finalmente ya se va formando una conclusión sobre las pruebas aportadas, ¿no? Entonces ya las partes van a poder tener con meridiana claridad cuáles son las pruebas que han sido admitidas, cuáles no han sido admitidas, de repente porque son pruebas impertinentes, podría pasar. Entonces, sobre eso van a construir o en todo caso ir amoldando sus alegatos de cierre, ¿no? Porque todo eso se va a dar en una misma diligencia. Entonces hay que tener la capacidad en ese momento de repente de ir anotando qué pruebas se han admitido y cuáles han sido rechazadas. Si es que algún medio probatorio es rechazado en la audiencia, también ese rechazo puede apelarse en ese momento y se apela durante la audiencia y el plazo para poder formalizar la apelación y pagar la tasa correspondiente es de 3 días, ¿no? Entonces eso es un punto importante también a tener en cuenta. Ahora, ¿en qué orden se actúan las pruebas que las partes procesales llevan al proceso? La norma lo establece, ¿no? Y en realidad se empieza por los medios probatorios del demandante, siempre, ¿no? Y se empieza también por la declaración de parte, ¿no? Si es que hay testigos también. Un dato importante a mencionar es que los testigos no pueden participar desde el inicio de la audiencia. Los testigos solo entran a la audiencia al momento en que el juez los llama. Esto es tanto si la audiencia es presencial o es virtual, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que algunos testigos se conectan, entonces el juez, ahora que las audiencias son virtuales, ¿no? El juzgado pregunta como que quién es, no sé, el usuario que se ha conectado y si menciona soy el testigo y vengo por esta parte procesal, le pide siempre retirarse de la diligencia, porque los testigos solo entran al momento de la actuación de sus declaraciones, porque la idea es que no se contaminen con las versiones de las partes, ¿no? Entonces, eso es un punto importante a tener en cuenta. Luego de la declaración de testigo, ya se pasa a las pericias y luego a las pruebas documentales, ¿no? Esto tiene una consecuencia práctica, ¿no? Tenemos que llegar a la audiencia sabiendo exactamente qué queremos obtener de cada medio probatorio. No deberíamos improvisar nuestras preguntas cuando ya estamos frente al juzgado, ¿no? Entonces, al momento de que yo presento un testigo, de alguna manera ya tengo que tener preparado un speech o una lluvia de ideas de las preguntas que le voy a hacer. De repente, si, volviendo al ejemplo que ponía hace un momento, al caso de hostigamiento sexual, si tengo testigos, ¿no? Podría decir, empezar las preguntas por desde cuándo labora usted o desde cuándo conoce a las partes, conoce alguna de las partes de repente, ¿no? Eh, ¿Qué hechos presenció el día, no sé, 5 de agosto del 2025? Bueno, esto no, en realidad la pregunta de consideraciones se puede impugnar durante la audiencia porque la idea es que los testigos respondan de la manera más objetiva posible y no bajo apreciaciones personales. Entonces, la idea es lograr que el testigo responda sobre hechos específicos, ¿no? Usted vio a Juanito Pérez tocar de repente los glúteos de Martita Pérez y en ese momento el testigo responde si es que vio o no vio, ¿no? Entonces, la idea es que preguntemos de manera objetiva y tratar de que el testigo se pueda explayar un poco, ¿no? Dependiendo de en qué posición estamos, si somos parte demandante, parte demandada, y si el testigo ha sido ofrecido por nuestra parte, ¿no? Eso es un poco el manejo que también se va aprendiendo un poco en la práctica, ¿no? También puede pasar que el juez, luego de que las partes hagan algunas preguntas al testigo, el juez también le haga preguntas al testigo, ¿no? E inclusive también pasa que el juzgado, dependiendo de la complejidad del caso, hace preguntas a las partes, ¿no? Y a veces esas preguntas inclusive la contraparte no las tenía previstas o mapeadas y muchas veces es el mismo juez el que ayuda y dirige un poco cómo debería llegar a la verdad del caso, ¿no? Bueno, en cuanto a los alegatos, un poco ya habíamos conversado, ¿no? Luego de que se termina la actuación probatoria, pasamos a esta etapa de alegatos, ¿no? Y aquí
nuevamente quisiera insistir en que los alegatos finales no son como un resumen, sino como mencionaba hace un momento, en realidad los alegatos son el punto final con el que uno va a rematar en una audiencia, porque en los alegatos finales o de cierre tenemos nuestra posición, tenemos las conclusiones de los medios probatorios que se han actuado, qué cosa se rechazó, qué cosa no, qué se ha aprobado, y nuestra fundamentación jurídica también. Entonces, la idea es que en el alegato de cierre uno pueda responder ya no solo cuál es nuestra posición, sino qué cosa acabamos de acreditar durante la audiencia, qué cosa se está acreditando en el proceso, qué cosa no acreditó nuestra contraparte, ¿no? Y cuál es la consecuencia jurídica que corresponde. De repente que se declare infundada la demanda o que se declare improcedente la demanda, ¿no? Eh, o de repente, pues, si es que somos la parte demandante, he acreditado en el ejemplo de despido nulo que les decía de un dirigente sindical, he acreditado que me han despedido o que han despedido en todo caso a mi patrocinado simplemente por ser dirigente sindical o simplemente por haberse afiliado al sindicato, ¿no? ¿Qué cosa no acreditó la contraparte? Que exista una causa justa de despido, ¿no? Que esté debidamente sustentada. ¿Cuál es la consecuencia jurídica que corresponde? Que mi patrocinado sea repuesto a la misma posición que venía elaborando más el pago de remuneraciones y beneficios sociales devengados, ¿no? Entonces, los alegatos de cierre deben responder un poco a estas tres preguntas, ¿no? Em, Luego de que se realizan todas estas etapas, el juez puede emitir sentencia en la misma audiencia. Como les decía, no es lo usual, porque muchas veces inclusive las audiencias se suspenden y se hacen programaciones de continuación, o muchas veces los jueces consideran que el caso es de tal complejidad que tienen que diferir el fallo. Lo que usualmente se dice es que el fallo queda diferido para ser notificado a la casilla de las partes dentro de los 5 días hábiles siguientes. Muchas veces esos 5 días hábiles siguientes son interminables y a veces pasa 1, 2, 3 meses sin que las partes reciban una sentencia, ¿no? Y ahí también está la labor del abogado. De repente de ingresar un escrito solicitando la emisión de la sentencia o ir a hacer diligencias al juzgado, ¿no? Tratar de hablar con el especialista o entrevistarse con el mismo juez para que pueda emitir la sentencia. Y sobre ese punto, no sé si algunos de repente de los que están conectados lo saben, algunos no, existe una plataforma del Poder Judicial que se llama el juez te escucha. No todos los juzgados lo usan, es cierto, pero hay muchos que sí. Y a través de esta plataforma uno puede solicitar entrevistas de 5 minutos que suelen ser virtuales, pero también se puede hacer presenciales para ir a hablar con el juez, ¿no? Se programan citas cuando de repente ha habido alguna deficiencia procesal o de repente hay demora en la emisión de la sentencia o de algún auto o de alguna resolución. También puede meter presión, por decirlo en términos coloquiales, a través de esta plataforma del juez te escucha, ¿no? Y funciona, la verdad es que yo la uso bastante y funciona muy bien. Bueno, todo esto de lo que hemos hablado es el proceso ordinario laboral, que ya vieron que tiene dos diligencias, dos audiencias, la conciliación y el juzgamiento. El proceso abreviado laboral es básicamente lo mismo, pero concentrado en una sola diligencia, ¿no? Entonces, en el proceso abreviado laboral, la conciliación, la confrontación de posiciones, la actuación probatoria, alegatos y sentencia se van a dar en una única audiencia. Entonces, esa es la principal diferencia con el proceso ordinario. Y otra diferencia muy importante es que en el proceso ordinario, la contestación de demanda puede presentarse hasta el mismo día en que se realiza la audiencia de conciliación. Ese día se presenta. En el proceso abreviado, no. El escrito de contestación de demanda debe presentarse sí o sí dentro de los 10 días hábiles siguientes desde que se recibe o se notifica la demanda, ¿no? Independientemente para cuándo esté programada la audiencia única. Entonces, eso también es importante a tener en cuenta, ¿no? Y lamentablemente la sesión de hoy día es solo sobre audiencias y no sobre todo el proceso laboral para hablar sobre los plazos de la contestación de demanda, ¿no? La resolución que admite la demanda y todo eso. Y bueno, esto en realidad el artículo 49 de la nueva Ley Procesal de Trabajo establece este hecho de que la audiencia única se estructura bajo todas estas subetapas concentradas, ¿no? Por eso tenemos todas las actuaciones de las que ya hemos hablado
de manera consecutiva en una sola diligencia. Bueno, si tuviera que resumir un poco la sesión del día de hoy en recomendaciones prácticas, en realidad para abogados y para futuros abogados, serían estas, ¿no? Lo primero es conocer el expediente, conocer a detalle, al revés y al derecho, de qué cosa dice la demanda que yo estoy presentando o la demanda que me han notificado, ¿no? Si soy parte demandada. Dos, tener clarísima la teoría del caso, la posición. O sea, yo tengo que poder explicar en menos de 5 minutos cuál es mi posición y por qué. Y también saber qué medios de prueba respaldan esa posición, ¿no? Lo tercero es recordar que estamos hablando en realidad para el juez, ¿no? No estamos leyendo un escrito. Todo lo que se pueda decir por escrito ya lo hemos presentado en la demanda, en la contestación. Al momento de hablar con el juez, podemos utilizar otro tipo de expresiones, tal vez, ¿no? De repente podemos utilizar esas herramientas de las que mencionaba, como tener una frase que atrape o una frase de enganche con el juzgado, ¿no? También saber que le estamos hablando al juez, en realidad no nos dirigimos a la contraparte, porque a quien queremos convencer es al juzgado, ¿no? El cuarta regla de oro, escuchar siempre. En una audiencia no podemos darnos el lujo de estar distraídos, ¿no? Hay que escuchar qué cosa dice la contraparte, qué cosa pregunta el juez tal vez, o qué cosa dice un testigo. Es un diálogo, ¿no? Es un debate en realidad la audiencia, no es un monólogo. Entonces, no solo se trata de que hablemos, sino también que escuchemos y eso muchas veces nos sirve y hay que tener la capacidad de pensar rapidísimo, de razonar y poder tener pensado qué cosa o con qué términos vamos a rebatir un argumento de la contraparte, ¿no? Y quinto, de repente, lo más importante, creería yo, no nos atrevamos nunca a afirmar algo de lo que no tenemos pruebas, ¿no? Todo lo que se diga debe estar respaldado con medios probatorios, ¿no? Si despedí a una persona siendo una empresa, debo tener y digo que ese despido es totalmente válido, tengo que tener los documentos que prueben que ese despido fue válido, ¿no? ¿Con qué acredito la falta? Tengo que tener probado que seguí el debido procedimiento, que le cursé una carta de imputación, que le di plazo para que presente descargos, que le notifiqué la carta de despido. ¿No? Y por el lado contrario, ¿no? Por la parte demandante también. Si es que yo digo que mi despido, por ejemplo, es incausado o es fraudulento o es arbitrario, tengo que tener con qué probarlo. Y si de repente no tengo un medio probatorio contundente, por lo menos tengo que tener indicios, ¿no? Indicios razonables. En el caso que les ponía de un despido de un dirigente sindical o de un trabajador afiliado a un sindicato, muchas veces es difícil precisamente probar que el motivo del despido es la afiliación sindical, ¿no? O que sea dirigente sindical. Entonces ahí es donde entran a tallar también los indicios, ¿no? Y bueno, con esto he terminado la sesión. Voy a dejar de compartir la pantalla